Pudiera decirse que el mensaje de hoy es la segunda parte del mensaje compartido el domingo pasado, que se tituló, ¿cómo se tituló? El domingo pasado se tituló Ebenezer, que significa nuestra roca de ayuda, nuestra roca de socorro. Y hoy el mensaje es al revés volteado. Nuestro mensaje es nuestra roca de ayuda, que es Ebenezer. Así que el mensaje de hoy pudiera decir que es la segunda parte del mensaje compartido el domingo pasado. Y la palabra Ebenezer es muy usada en nuestra vida cristiana para decir que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel hasta en este momento, ¿verdad? Continuamente lo decimos Ebenezer, Ebenezer. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Bueno, por lo menos en la iglesia sí lo usamos. Maraí lo usa en otra connotación, ¿verdad? Cuando quiere jalar a su esposo, Ebenezer le dice, porque así se llama. También decíamos que en el contexto que es usado en la Biblia por el profeta Samuel, quien también fue el último juez, tiene un significado de victoria, de cobertura espiritual para el pueblo de Israel. Y vamos a leer nuevamente el pasaje que leímos también el domingo pasado de Primera de Samuel, porque hoy vamos a reforzar el significado de esa frase y el impacto que ella tiene en nuestras vidas. Primera de Samuel 7, versículo del 12 al 14, por favor acompáñenme. Y téngame paciencia porque en este domingo vamos a estar leyendo algunos pasajes de los primeros 4 o 5 capítulos de Primera de Samuel. Dice, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Siguiente versículo, por favor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron recuperadas, fueron restituidas a Israel desde Crón hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Ebenezer, que en el griego significa roca de ayuda. Como lo dije, este es el tema del día de hoy, nuestra roca de ayuda. Dios le había demostrado a Israel que Él era la roca de ayuda para ellos. Esa roca inconmovible en la cual ellos habían encontrado su sostén y su protección. Y en este pasaje se ve reflejado una victoria que el Señor le dio a Israel contra el pueblo filisteo. Porque en el momento en que ellos tuvieron la victoria, Samuel tomó esa roca precisamente en un recordatorio y una señal de que el Señor les había dado esa victoria. Pero me preguntaba yo cuál era la razón que llevó a Samuel en ese momento a poner esa roca como señal precisamente de ese recordatorio de que el Señor los había ayudado hasta ese momento. Samuel en ese instante estaba llamando a esa roca Ebenezer. Pero no era la primera vez que se usaba o se pronunciaba esa palabra. La historia nos dice que ya había habido un Ebenezer anteriormente y se dio en un contexto totalmente diferente. Se dio en un contexto de derrota y no cualquier derrota. Se dio en un contexto de una derrota vergonzosa, frustrante y humillante. Y eso es lo que quisiera que hoy viéramos. El desarrollo precisamente de esa misma palabra, pero en diferentes contextos. Como lo dije hace un momento, Ebenezer, lugar de derrota. Y en el segundo contexto, Ebenezer, lugar de quebrantamiento y lugar de victoria. Y vamos a ver el primer Ebenezer.
lugar de derrota. ¿Qué pasó ahí? Haciendo un poco de contexto del inicio del libro de Primera de Samuel, este comienza con Ana. Ustedes han quizás leído esa historia de Ana, que siendo una mujer estéril, le pide un hijo a Dios. Y dice la historia que estando precisamente en el templo pidiendo y gimiendo por ese hijo, y Elí, que era el sacerdote de ese lugar, la escucha. Y de hecho Elí pensaba que estaba borracha, ¿verdad? Y Ana se molesta y le dice, no, yo no estoy borracha. Yo estoy pidiéndole al Señor un hijo. Y es más, estoy haciendo también un compromiso con el Señor de que si Él me otorga esa bendición de tener un hijo, yo lo voy a ofrecer para su servicio. Y así sucedió. Dice la historia que cuando Ana destetó a Samuel a los 2 años de edad, lo primero que hace es cumplir esa promesa que había hecho. Lleva al pequeño Samuel al sacerdote Elí para que lo prepare precisamente para el sacerdocio. También dice la historia que Elí tenía 2 hijos, quien le ayudaban en la labor del sacerdocio. Elí, que ya era un sacerdote de avanzada edad. Pero esos 2 hijos de Elí vivían en una condición oscura. Y esa condición oscura en la que se encontraban esos sacerdotes, los hijos de Elí, reflejaba también la condición y la decadencia en la que estaba en ese momento el pueblo de Israel. A veces los gobernantes, las personas que nos dirigen, se puede decir, cuando hay corrupción arriba en la cúpula, refleja también la condición de un pueblo. Y el siguiente pasaje nos muestra precisamente el reflejo de esa condición. Primera de Samuel 2, versículo del 12 en adelante, dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, en otras palabras, el criado de los hijos de Elí, con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Sigan adelante, por favor. Introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo, el lugar donde se hacían los sacrificios, con todos los israelitas que iban ahí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Irónicamente, estos jóvenes eran los sacerdotes. Eran los encargados de representar al pueblo delante de Dios. Ellos tomaban de la ofrenda para comérsela en lugar de dársela a Dios, que era el propósito de esa ofrenda. Y termina diciendo este pasaje que ellos despreciaban esa ofrenda ofrecida al Señor. La tenían por poco. Y el versículo 22, ese mismo capítulo 2, nos dice hasta dónde llegaba la decadencia de los hijos de Elí. Como lo dije, vamos a ver algunos pasajes de ese primer libro de Samuel. Dice Primera de Samuel 17:22. Elí, 17:22. Elí era ya muy anciano
y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Si le puedes pasar por favor la cita correcta a José Carlos, por favor. Creo que es 7:22. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Miren, no solamente se estaban robando la ofrenda, no solamente le estaban quitando la mejor porción a la ofrenda para quedársela con ellos, sino que también estaban degradando el lugar santísimo con el estilo de vida que ellos tenían. La tienda de reunión era el tabernáculo que contenía los instrumentos que habían sido consagrados para el servicio a Dios, donde se le ofrecía sacrificio y donde se le adoraba al Señor. Y estos jóvenes que se suponía que dirigían las cosas que eran sagradas y santas, se acostaban con las mujeres de ese mismo lugar, lo cual nos dice que no solamente despreciaban la ofrenda de Dios, sino también el lugar que debía de ser santo para ellos. Esto era algo serio y vergonzoso. Y yo me puedo imaginar el corazón de Dios ante esa aberración que estaba sucediendo en ese lugar. Al ver la manera tan oscura que vivían esos jóvenes, hijos de un sacerdote como Elí. Por eso el versículo 12 lo describe como hombres indignos. Los hijos de Elí eran hombres indignos. Y cuando dice la palabra indigno, significa alguien vil, alguien cruel, despreciable, ofensivo a la moral y a la justicia de Dios, lo cual representa la corrupción de nuestro carácter. Y pensando en esto, esa falta de conocimiento de Dios, porque dice también el pasaje que leímos que ellos no conocían al Señor, ¿verdad? Ni tampoco conocían la costumbre de los sacerdotes, la manera en que se debía de llevar ese ministerio, la seriedad de ese ministerio. Como que lo tenían en poco y eran indiferentes ante eso. Dice, no conocían al Señor. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no conocieran al Señor? Si usualmente en la crianza judía, desde los 0 años hasta los 6 años, los niños eran instruidos en la ley de Jehová por los mismos padres. A los 6 años un judío ya sabía completamente la ley mosaica. El Pentateuco, los 5 libros, los primeros 5 libros de la ley, un niño ya los conocía. Lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos pide, vivir en santidad, vivir en rectitud, vivir en justicia. Así que ellos sí conocían la ley. Amén. En otras palabras, ellos eran entrenados para manejar las cosas santas de ese Dios celoso al que servían. ¿Cómo que no le conocían? Pero eso nos dice que es posible saber mucho de Dios sin conocer a Dios. ¿Puede suceder eso? Que yo conozca mucho de la voluntad, de la palabra de Dios y no conocer a Dios. Sí puede suceder. La Biblia misma nos dice que hasta los demonios creen en el Señor y tiemblan. También la Biblia nos dice que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás, si hay algo que salió también de Satanás fue la palabra de Dios, para usarla precisamente para sus maquinaciones diabólicas.
Se puede saber y conocer mucho de Dios sin realmente conocer a Dios. John Piper nos dice en uno de sus libros que puedes leer teología 10 horas al día por 40 años y no conocer a Dios en el plan divino que Él quiere realmente que le conozcas. Como aquel que te satisface completamente y que debe de ser el más grande tesoro de tu vida. Qué triste es ver personas instruidas con conocimiento. Tienen mucho conocimiento. Tienen mucho tiempo en los caminos del Señor. Pero en el momento que uno quiere darles un consejo o una instrucción, se molestan. Su vida no refleja que han sido transformadas por el poder de la palabra. Y esa era la condición de los hijos de Elí. Hijos de un sacerdote, de un gran sacerdote, hombre del Señor, instruidos, capacitados, adiestrados para llevar a cabo el ministerio sacerdotal. Pero sin embargo, no conocían realmente lo que el Señor les demandaba a ellos. No tiene ningún sentido conocer a Dios y su palabra y no vivir en base a ese conocimiento. Amén. Jeremías 9:24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Los hijos de Elí no conocían que Dios ama la justicia, que el Señor pide rectitud y que también Él hace misericordia. Y ese conocimiento de Dios nos lleva a la santidad y a vivir precisamente en su voluntad. ¿Alguien ahí lo están golpeando ahí? Y de la misma manera en que estos supuestos sacerdotes vivían en una total contradicción con respecto a sus acciones, ese mismo descuido puede pasarnos a nosotros. Podemos llamarnos cristianos y vivir totalmente apartados de lo que eso significa. A veces de una manera consciente y a veces de una manera inconsciente. Un poco interés o desinterés, se puede decir, de conocer el carácter de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Porque si tú y yo realmente reconocemos que Jesucristo es la vid verdadera, y que tú y yo somos las ramas, los pámpanos que deben de estar pegados a Él, nosotros debemos de conocer realmente el carácter de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos demanda? Porque es la única manera en que realmente tú y yo vamos a poder estar afianzados a su verdad. La falta de esa relación, de esa dependencia y de una búsqueda constante es la que nos lleva a vivir sin esa pasión que debe de arder en nosotros. Y aquí yo te quisiera lanzar una pregunta sin que me la contestes, por favor, porque son muy rápidos para contestar. ¿Será posible que si en este momento Dios escudriñara nuestro corazón de cada uno de los que estamos aquí, Él pudiera decir, no me conocen? Y el servicio que ustedes me ofrecen solamente es un ritual, pero que no es digno de mí. ¿Será que eso pudiera decir el Señor? Y si hay algo que quisiera yo motivarte en el día de hoy, es que comencemos a orar y le pidamos a Dios de una manera genuina: Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame
ayúdame a conocerte, y que al conocerte no haya prioridad más grande en mi vida que el hacer tu voluntad, Señor. A veces nos falta carácter para actuar ante un cuadro clínico de emergencia espiritual que estamos nosotros reflejando. Por un adormecimiento, por una frialdad, por una estática muchas veces. Y a veces el Espíritu Santo nos da el diagnóstico espiritual. ¿Sabes qué? Necesitas buscar al Señor. Necesitas afianzarte más. Necesitas conocer su palabra. Necesitas vivir en la verdad. A veces el Espíritu Santo nos da el cuadro clínico que realmente nos está diciendo a gritos que es necesario actuar. Óyeme, si a ti te dan un diagnóstico clínico muy grave y te dicen, ¿sabes qué? Si no haces esto vas a morir. Si no te cuidas, no vas a pasar de esta semana. Yo estoy seguro que si realmente eres sabio, vas a actuar. Vas a cuidarte. Si es necesario tomar una medicina, la vas a tomar aunque sea mala, ¿verdad? Agarrosa, lo que tú quieras, amarga. La vas a tomar porque va de por medio tu vida misma. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser diligentes y sabios, iglesia? Cuando el Espíritu Santo, que es el encargado de conviccionarnos, de hacernos ver nuestra condición, cuánto más tú y yo debemos de actuar cuando se trata de una muerte espiritual. Amén. Y que esa muerte espiritual no tiene consecuencias terrenales ni temporales. Esa muerte espiritual tiene consecuencias eternas. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que reaccionar? Pero a veces estamos tan sometidos, tan perplejos, tan confundidos, tan pasivos, metidos a las cosas solamente de este mundo, que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está alertando. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Reacciona. A veces no nos damos cuenta. Estamos aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Amén. Estamos aquí, seguimos pensando en cómo le voy a hacer para tener mejor ingreso. ¿Cómo le voy a hacer para poder hacer más lana? ¿Cómo le voy a hacer para mi retiro? Para tener un retiro seguro. ¿Cómo le voy a hacer para poder hacerle la quinceañera a mi hija? Somos muy pachangueros los hispanos. Y si no tenemos, pedimos fiado. Aunque nos quedemos endeudados. Santo, eso era para alguien, yo creo. Yo creo que para Carlos, porque le quiere hacer una quinceañera a la Gia. A veces estamos aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Nuestro corazón está muy apartado de lo que realmente el Señor nos está hablando. Por eso es que es tan importante que tú y yo seamos sensibles a lo que el Espíritu habla a la iglesia. Lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos que penetra en el alma, que discierne nuestros pensamientos, que entra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, y que realmente hace el trabajo que debe de hacer. Ese es el poder del evangelio. Amén. Ese es el poder que salva del evangelio. Mira, a veces nosotros tenemos tan en poco el poder del evangelio, pero cuando nosotros vemos que drogadictos, personas
con una doble vida se convierten cuando el Espíritu Santo los convicciona a través de la palabra. Nos damos cuenta de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de la palabra. Hay gente que no solamente está aquí ahorita, sino que está texteando en sus teléfonos ahorita, diciéndole a sus clientes: espérame ahorita que termine este hablador. Ahorita te atiendo. Dios nos ayude, iglesia. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Yo soy testigo desde mi niñez de que yo he visto cómo el Señor obra en la vida del pecador. Mira, nuestros 5 sentidos son sacudidos. La palabra que entra en el oído y que realmente comienza a hacer un trabajo en nuestro cerebro y que acomoda los pensamientos y que nos hace entender que el Señor es la única respuesta, la única solución, y nos hace realmente ver nuestra condición de pecadores y que realmente entendemos que la única manera de salir de esa condición es creer en esta palabra. Es ahí cuando nosotros nos rendimos. Es cuando nosotros nos rendimos y le decimos al Señor: Señor, entra en mi corazón, rompe estos yugos de opresión, rompe estas cadenas de pecado que me tienen atado, Señor. Y el Señor comienza a hacer la obra en nosotros cuando reconocemos nuestra condición. Pero a veces somos un poco alzaditos, un poco soberbios. Creemos que no la sabemos de todas. No, si viene una crisis, yo sé cómo salir de ella. Estoy ya bien curtido. No, si viene esta situación, yo sé cómo capearle a esto. Estoy bien equipado para eso. Pero Satanás anda como león rugiente, viendo la manera en cómo tú te vas a descuidar. Y sobre todo, cuando tú no te encuentras pegado al Señor. Él es astuto, es sagaz, y busca la manera de que tú le des una oportunidad de entrar. Y no solamente va a entrar en la orilla, va a entrar hasta la cocina. Y entonces va a comenzar a destruir nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado. El mismo Elí, como sacerdote, reflejó una falta de carácter cuando se enteró de las atrocidades que estaban haciendo sus hijos. Él las quiso minimizar. Dice la historia que no los estorbó. Así dice la historia. Y no estorbó Elí a sus hijos. Quiere decir eso, que no los reprendió. Trató el asunto con ligereza. Y es por eso que cuando el Señor vio la actitud de Elí, el Señor mismo tiene que actuar. ¿Por qué? Porque el Dios es un Dios celoso, es un Dios santo, es un Dios digno. Y cuando las cosas que son santas, que son puras, que son consagradas, no se hacen de la mejor manera como a Él le agrada, Él tiene que descender, tiene que actuar y tiene que obrar en juicio. Y mira lo que dice el Señor a través de un profeta, a través de un hombre de Él. Primera de Samuel 2, 28 al 29. Hablándole a Elí, dice: no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. Efod era parte precisamente de las vestiduras sacerdotales.
¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, Elí. Quiero hacer un paréntesis. Es cierto que tú y yo tenemos que honrar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero tenemos que honrar más a Dios. Tenemos que amar más a Dios. Sigue diciendo el pasaje. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. El Señor expone el caso, pero también expone el juicio. Y eso lo vemos en 1 Samuel 2:34. Dice 1 Samuel 2:34. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. Esos eran los nombres de los dos hijos de Elí. En el mismo día morirán los dos. He dictado sentencia. Nuestra responsabilidad como padres no es solamente ser proveedores, ser guardianes, ser protectores, etcétera, sino también estorbarle al pecado que muchas veces tratará de esclavizar a nuestros hijos. Es cierto que habrá un punto en que tus hijos harán lo que quieran, pero que siempre recuerden que tú honraste más a Dios y que siempre hubo un consejo oportuno, firme y claro y sobre todo bíblico para ellos. Amén. Que no son tus propios pensamientos, tus propios conceptos, sino que realmente es la palabra del Señor que liberta nuestras vidas. Yo te lo puedo decir eso en testimonio personal. Si hay algo que yo tengo que agradecer a mis padres es que aun cuando yo estaba rebelde y estaba renuente realmente a seguir en los caminos del Señor, mis padres se mantuvieron firmes con respecto a la verdad. Yo quería que ellos me doraran la píldora y que me dijeran: ¿sabes qué, David? Es cierto, tú estás bien, sigue tu vida como vas. Pero no, al contrario, se mantuvieron firmes y me dijeron: estás mal. Me amaban, claro que me amaban, pero nunca dejaron de decirme la verdad. Y en su momento oportuno, cuando yo tuve que decidir, tuve que traer a la memoria esa instrucción, ese consejo y esa verdad en la cual ellos me instruyeron. Y esa referencia para mí marcó la pauta para tomar una decisión entre la vida y la muerte, entre seguir al Señor y no seguir al Señor. Y doy gracias a Dios porque eso fue lo que realmente me ayudó a tomar el camino correcto. No nos gusta a veces a nosotros los hijos, o a nuestros hijos no les va a gustar escuchar la verdad, pero tú y yo somos los conductos que Dios usa precisamente para poder dirigir a tus hijos. Y esa condición de decadencia estaba en todo el pueblo de Israel. Y a causa de ello experimentaban derrota ante sus enemigos. 1 Samuel 4, versículo del 1 al 4 dice: la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió a enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto ¿a dónde? A Ebenezer. Mientras que los filisteos habían acampado en Afec, los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, entablando el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Samuel, a ver, dinos, explícanos. Ellos sabían que Dios estaba en la ecuación, ¿verdad? Que el Señor había permitido esa derrota
No porque realmente Él quisiera verlos en esa condición, sino porque ellos habían sido soberbios y le habían dado la espalda al Señor. ¿Por qué el Señor nos ha derrotado delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, los dos hijos de Elí. Y aquí están estos otra vez. Ofni y Fines estaban ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo donde estaba el arca. Estaban estos sacerdotes indignos y fueron los que les dieron el arca, aquellos que mandaron por ella. ¿Se dan cuenta ustedes de toda la corrupción? De toda la decadencia. El pueblo experimentó una derrota. 4,000 de sus soldados fueron muertos en ese campo de batalla. Y lo primero que dicen es, ¿sabes qué? Vayan por el arca. Porque el arca significaba la presencia de Dios misma en el pueblo. Vayan por el arca. Necesitamos un amuleto. Necesitamos algo que nos ayude a ganar. No estaban pensando en Dios. No estaban pensando en su condición, que le habían faltado a Dios. Estaban buscando la manera de poder lograr sus fines, de tener victoria. Y a veces somos así, tú y yo. Queremos tener una vida en victoria, pero alejados de la presencia de Dios. Queremos tener las bendiciones del Señor, pero no queremos hacer su voluntad. Queremos arrebatar las promesas, pero si no ser obedientes a su palabra. Y esa era la situación del pueblo de Israel. Dijeron, aquí nos mataron a 4,000 personas. Así que por favor vayan ustedes a Silo, donde está el templo, y saquen de ese templo el arca del pacto, porque el arca del pacto es la presencia del Señor y el Señor nos va a dar la victoria. Y fueron al templo y ahí estaban las dos fichitas. Los hijos de Elí, que entran nuevamente en la película. ¿Y qué sucedió? Primera de Samuel 4:10 nos dice qué sucedió una vez que llegaron los enviados con el arca del pacto y ellos se enfrentaron nuevamente a los filisteos. Primera de Samuel 4:10 dice, los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron ¿cuántos ahora? 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y a veces buscamos nosotros la manera de cómo zafarnos a las consecuencias de vivir una vida totalmente alejada de Dios. Quizás si voy a la iglesia este domingo me sirva como un amuleto ya para que no me pase nada. O si me levanto a orar este día muy efervesciente, sí, comienzo y quizás me sirve como para todo el mes llevármela rascando el ombligo nada más. Buscamos la manera de cómo evadir nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Dios no puede ser burlado. Mira, Dios conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón, conoce lo más profundo de tu corazón. Y déjame decirte que podemos ser tan buenos para fingir muchas cosas que a mí me puedes bailar como tu pastor.
A mí yo me la puedo creer de decir, wow, esta persona es madura, esta persona es estable, esta persona es confiable. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Dios conoce todo. Y es Dios el que paga. Amén. Es Dios el que paga. Y mira, déjame decirte que una de las cosas que yo le pido al Señor es que me dé sabiduría y entendimiento y discernimiento. Porque ya me han bailado varias veces. Ayúdame, Señor, ayúdame. Porque a veces no le veo el colmillo a ese lobo rapaz vestido de oveja, que se introduce aquí y que no me doy cuenta. Y le digo, Señor, si hay alguien que se va a introducir para causarle daño a esta iglesia, Señor, tú tómalo y sácalo de aquí. Le digo yo así directamente, le digo, sácalo de aquí. Córtalo de tajo de este lugar. Porque Él es el dueño de esta obra. Y si quiere que esta obra esté sana, saludable y que crezca, es el Señor. Así que yo me dirijo al dueño de la obra. Yo solamente soy un peón. Yo le pido que me ayude. Amén. ¿Por qué se nos hace difícil hacer un escrutinio en nuestro interior? Y cuando hablo de escrutinio, me estoy hablando de una permanente vigilancia, supervisión en nuestra manera de vivir, rendimiento de cuentas. ¿Por qué se nos hace tan difícil revisar qué es lo que está pasando en nuestro interior? ¿Cuál es la razón de esa derrota que estamos enfrentando? Quizás no en nuestra vida material, pero a lo mejor estamos enfrentando una derrota en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento en los caminos del Señor, en el ministerio, quizás donde nos encontramos frustrados. ¿Cuál es la razón, Señor, que me encuentro de esa manera? ¿Cuál es la razón por la cual no siento el gozo, no siento la pasión, no disfruto lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la razón, Señor? Se nos hace difícil ver nuestro interior. Ellos reconocían el poder del arca, pero rechazaron al Dios que le daba ese poder. Y a veces podemos cometer ese error usando las cosas de Dios para nuestra bendición, pero estar lejos de Él. Y se quisieron mofar de eso. Y tuvieron que pagar más grande la situación. Primero 4,000 bajas, luego 30,000. Como diciendo el Señor, de mí nadie se burla. Yo les pido a ustedes santidad, fidelidad y obediencia. Y ustedes se han olvidado de mí. Y aquí vemos las causas de este primer Ebenezer. Se convirtió en un lugar de derrota. Ahora vemos el segundo Ebenezer, un lugar de quebrantamiento, pero también de victoria. ¿Cuánto me queda? Ah, caray, 36 segundos. 36 segundos, wow. ¿Saben qué? Levántense y vamos a orar para despedirnos. Son crueles conmigo estos. Rápidamente vamos a adelantar y resumir esta historia. Una vez que los filisteos derrotaron a Israel y que hubo 30,000 bajas, y dice que también capturaron el arca del pacto, ¿verdad? Dice que se llevaron el arca del pacto. ¿Qué hicieron estos filisteos? Llevaron el arca del pacto juntamente al templo de sus otros dioses.
al dios Dagón y Astarot. Astarot era una diosa femenina, se puede decir. Y al dios Dagón. ¿Y qué sucedió? Al día siguiente entraron los filisteos al templo y vieron la estatua de Dagón que estaba junto al arca del pacto en el piso. Al día siguiente volvieron a entrar y dijeron: ¿qué es esto ahora? Estaba Dagón tirado, pero sin cabeza y sin brazos. ¿Y esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por esta cosa? ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. El arca del pacto tenía 3 cosas: el maná, la vara de Aarón y también parte de la ley. Tenía la provisión, tenía las ordenanzas de Dios y también tenía la autoridad de Dios. Y los filisteos sacaron el arca del pacto de ahí y dijeron: llévensela para allá, al campamento. ¿Y qué es lo que sucedió? Muchas de las personas que estaban ahí en el campamento se llenaron de tumores. ¿Pero por qué está sucediendo esto? Llévensela allá. Y hubo mortandad y hubo enfermedades. Ya no aguantaron y agarraron el arca del pacto y la subieron a una carreta de caballos y dijeron: que se vaya mejor. ¿Y saben a dónde llegó el arca del pacto? Al pueblo judío nuevamente. Pero no donde debería de estar. Porque fue el rey David el que la recuperó 20 años después. Llegó al pueblo judío, pero no donde debería de estar. ¿Y qué sucedió mientras ese pueblo estaba experimentando la derrota? El pueblo de Israel. Mira, cuando las cosas están mal y tú sabes que estás mal delante de Dios, no estás a gusto. No estás a gusto. Cuando sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios, que no le estás sirviendo como debes de servirle, que no estás atendiendo lo que el Señor te está pidiendo, se siente un ambiente pesado, ¿sí o no? En tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, todo se siente un ambiente pesado porque no estamos obedeciendo a Dios. Y así se sentía el pueblo de Israel. Todo estaba mal. Todo estaba mal. Y de pilón el arca del pacto había sido capturada y ya no estaba con ellos. Y para ellos era muy importante y relevante que el arca del pacto estuviera con ellos. Primera de Samuel dice 7:2, dice: pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel, ¿qué decía? Añoraba al Señor. En la Reina Valera dice: y toda la casa de Israel gemía al Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice que durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Podemos nosotros darnos cuenta de la diferencia ahora? Ahora este pueblo añoraba, gemía, se lamentaba, no por el arca, sino por la ausencia de Dios en sus vidas. Notaban su ausencia, la restricción de su presencia. Él se había alejado de ellos. Y eso trajo gran pesar a sus almas. Añoraban al Señor, gemían al Señor. Tuvo que pasar eso y experimentar ese vacío para darse cuenta de que en sí no era el arca lo que realmente les daba la victoria, sino era tener a Dios de su lado. Eso es lo que hace una diferencia. Nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que teniéndolo todo, es Dios lo único que te falta. Para los hijos de Dios, para el verdadero creyente, y por favor, anota esto, para el verdadero creyente, podemos estar prosperados en todo, e irnos bien en
todo lo que hacemos, pero si Dios no está con nosotros, en realidad estamos vacíos y no tenemos nada. Y es en ese momento que Samuel, viendo este quebrantamiento del pueblo de Israel, los dirige y los ministra. Primera de Samuel 7, versículo del 3 al 4, y por favor ténganme misericordia porque me estoy comiendo algunos minutos. Primera de Samuel 7, versículo del 3 al 4 dice: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, les dijo, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Y qué hicieron los israelitas? Obedecieron. Quitaron todos los Baales y Astarot y sirvieron solamente al Señor. La vida cristiana no se trata de vivir de emociones, sino de someter toda nuestra voluntad a Dios. El pueblo de Israel estaba consciente que su descuido los había llevado a estar a un punto de sequedad espiritual. Ellos necesitaban hacer una decisión firme y accionar, dejando todo lo que estorbaba y rendirse completamente a Dios. Y así trabaja el Señor. Es muy seguro que en algún momento nos apartaremos y nos descuidaremos, pero si nos volvemos a Dios y le buscamos de corazón, nos arrepentimos y abandonamos lo que realmente está estorbando, porque inconscientemente quizás tú y yo no tenemos estatuas ni imágenes en nuestra casa adorando a otros dioses, pero hay cosas que verdaderamente las hemos antepuesto primeramente que a Dios. Amén. Hay cosas que quizás las hemos elevado más que una relación con Dios, que debe de ser lo más sagrado y lo más importante en nuestra vida. No, es que yo no tengo dioses, yo no tengo estatuas en la casa, yo no tengo imágenes, yo no adoro a nadie. Es Dios el que está sentado en el trono de tu vida. ¿Es realmente Dios tu Señor? Ahí realmente diriges tu prioridad y de eso se desprende todo. Eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Habían buscado otros dioses y otras maneras de cobertura. Pero Samuel, cuando los vio secos, sedientos, clamando y gimiendo al Señor, porque sabían que el Señor los había abandonado, entonces Samuel fue usado por Dios mismo. Y Samuel les dice: si realmente ustedes están buscando al Señor de todo corazón, si esas lágrimas no son de cocodrilo, si realmente lo están haciendo de lo más profundo de su ser, vuélvanse a Dios de todo corazón y Él los va a perdonar. Vuélvanse a Dios. Quiten todos los dioses ajenos que ustedes han levantado y sírvanle solamente a Él. Y eso fue lo que hicieron. Quitaron todos los Baales y sirvieron solamente al Señor. Y así trabaja Dios. No nos quejemos ni rechacemos los desiertos, porque a veces esos desiertos o esas experiencias que tú y yo vamos a vivir son las que Dios va a usar precisamente para que nosotros le busquemos a Él. ¿Cómo vamos a gemir, a clamar y a pedir si no sentimos sed? Si no sentimos hambre. Pero cuando hay hambre, cuando hay sed, eso nos hace buscar la única fuente de agua de vida que es verdadera. Muchos de nosotros buscamos alternativas para vivir una vida
balanceada. Una relación con alguien me hace sentir bien. Una buena situación económica me hace sentir bien. Un buen proyecto de vida, tengo mi retiro asegurado, me la voy a pasar nada más viajando, voy a disfrutar. Pero como lo dije hace un momento, si Dios no es el centro de nuestra vida, estamos vacíos. Estamos vacíos. Nada tiene sentido. No hay propósito. No hay propósito. Y el único que verdaderamente le da sentido y propósito a nuestra vida es Dios. Es el centro de todo. ¿Te imaginas estar en una mansión y no disfrutarla? Tener el mejor carro quizás, como el que yo tengo. Subirte a él y no saber ni para dónde vas a ir. Abrir el refrigerador y ver que tienes el mejor manjar, pero que no sientes apetito. ¿Por qué? ¿Con quién vas a disfrutar eso? ¿Con quién vas a disfrutar eso? El único que le da sentido a nuestra vida es Dios. El único que le da rumbo a nuestra vida es Dios. Y Él es el que quiere que realmente tú vivas en la vida en abundancia a la cual Él te ha llamado. Cuando hay esa plenitud, esa llenura, déjame decirte que comienzas a disfrutar todo. Sea lo poco, lo mucho, el Señor le da sentido a tu vida. Dice la escritura en 1 Samuel 7:7 que cuando los filisteos escucharon que Samuel estaba ministrando al pueblo de Israel y que se habían congregado precisamente para eso, dijeron: estos se reunieron para hacernos frente. Así que fueron otra vez a enfrentar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tuvo miedo. Así dice, ¿verdad? Tuvieron temor de los filisteos. Y déjame decirte algo. Siempre, cuando tú quieres hacer algo para el Señor, va a haber pruebas. Va a haber batallas. Porque si hay alguien que realmente quiere saber que tu sí es sí, que realmente tú tienes un carácter firme de obedecer a Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo. Él va a permitir esas pruebas de fe. Ellos ya se habían arrepentido, ya habían pedido perdón, ya habían quitado los dioses, ya habían decidido servir solamente a Él, pero de repente nuevamente el enemigo los está asediando. Pues ahí era el momento de realmente reflejar, como decimos en nuestro rancho, de qué cuero salen más correas, de qué calibre somos. Porque es muy bonito decir: yo quiero seguir al Señor, yo quiero ser cristiano, yo quiero obedecerle, yo quiero realmente servirle. Es muy suave hacerlo aquí, frente de este arbolito bonito. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando llego a mi casa y veo que hay situaciones que se tienen que enfrentar, se tienen que resolver, ¿qué chiste ser cristiano? ¿Qué caso tiene? Si todavía tengo batallas, si todavía tengo luchas, ¿de qué se trata esto? ¿Que no se trata de vivir una vida en bendición nada más? ¿Que no se trata solamente de estar viendo las promesas del Señor cumplidas en mi vida? ¿No se trata de eso solamente? ¿Quién está durmiendo? Por favor, malícienla tantito. No se trata de eso.
Ya me agüitaron. Hasta calor me dio. ¿Por qué se había reunido el pueblo? Samuel los había convocado. Y como lo dije en un momento, es muy común que nosotros, al momento de querer servir al Señor y hacerlo como Él nos pide, nuestra fe va a ser probada. Primera de Samuel 7, del 8 al 10, y ya vamos terminando, ya estamos aterrizando. Entonces los de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar. Y miren, vemos nosotros una actitud totalmente diferente del pueblo de Dios. Ahora se estaban enfrentando a los filisteos. ¿Tenían miedo? Claro que tenían miedo. ¿Por qué? Porque no somos de palo. Vamos a tener miedo, vamos a tener situaciones, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Y cuando el pueblo de Israel se estaban enfrentando a los filisteos, le dijeron esto. Entonces los israelitas dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Miren, qué diferencia. Entonces en esos momentos tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel. Y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Eso es lo que hace la diferencia. Sin armas, sin preparación, pero Dios de su lado. Y después de esa victoria, volvemos al pasaje que iniciamos. Una vez que el Señor les dio esa victoria, dice Primera de Samuel 7, 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó ¿cómo? El otro Ebenezer había sido de derrota, una derrota frustrante, vergonzosa, ruin, merecida, pero ahora era totalmente diferente. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y les dijo Samuel a todo el pueblo: traigan esa roca en conmemoración, en recordatorio de que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Todo tiene sentido cuando Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo tiene sentido. Grupo de alabanza, por favor, pasen, por favor. Cuando verdaderamente el Señor es nuestra roca de salvación. El que bostezó tiene la culpa de esto. Sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. Puedes vivir toda una vida sin la presencia de Dios, conociéndolo de oídas. Como decía Job, de oídas te conocía, Señor, mas ahora te puedo experimentar. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Y sabes dónde vemos nosotros al Señor y cómo lo experimentamos? En los desiertos más grandes. Ahí es donde experimentamos el amor de Dios, el cobijo de Dios, el abrazo de Dios.
las batallas más grandes. Nuestra vida se puede convertir en una vida insensible completamente a la presencia de Dios. Y como te lo dije hace un momento, si hay algo que tú puedes sacar de aquí es que busques al Señor de todo corazón. Escudriña tu interior. Escudriña tu interior. Y ve realmente cómo estás viviendo tu vida en el Señor. Sin pasión, sin interés, sin ánimo, sin deseo, sin propósito. No puedes conformarte a eso. Me encanta a mí la historia de Jacob, que Jacob no se limitó ni tampoco se conformó con su nombre, que quería decir usurpador, mentiroso, charlatán. Y cuando decidió tomar su camino de regreso a ver a su hermano Esaú, lo primero que hizo en el valle de Jaboc, dijo: yo tengo que tener un encuentro con el Señor personal, porque yo no me puedo conformar a este estilo de vida, no me puedo conformar a esa etiqueta, que todo el mundo crea que yo estoy viviendo en una doble vida. Yo necesito que el Señor tenga un trato conmigo. Y dice la historia que pasó primeramente todas sus pertenencias a todos sus 11 hijos y se quedó esa noche en el valle de Jaboc solo. A veces tú y yo tenemos que provocar ese encuentro con el Señor a solas con Dios. Y le dijo Jacob al ángel cuando comenzó a pelear con él: yo no me voy a ir de aquí, de este valle, hasta que tú me bendigas, hasta que no me cambies de nombre, hasta que yo salga de este lugar completamente diferente. Yo no voy a salir de este lugar. Y se aferró Jacob a esa lucha, a esa batalla. A veces nosotros buscamos la manera de sacarle a esas batallas, a esos desiertos, pero son instrumentos que Dios usa para que verdaderamente busquemos su presencia de corazón. Déjate de estar buscando las maneras de no sentir tan fuerte esos valles. No, al contrario, que toquemos fondo, porque ahí vamos a buscar la presencia de Dios. Y si yo creo que si tengo este empleo y gano más, voy a estar mejor. Es que si yo creo que si tengo esto, voy a estar mejor. No, si Dios está contigo, estás bien. Un fuerte aplauso al Señor.